Bueno, eh, ya que vimos cómo se generan los filtros de tipo de respuesta del impulso infinita, vale la pena evaluarlo ya en el dominio discreto. En el dominio analógico, lo que yo busco hacer es, aquí tengo mi valor de frecuencia, la frecuencia casi siempre lo escribo desde el valor de 0, y grafico la amplitud de h de j omega en el término de la frecuencia, y entonces estimo la forma de la respuesta del filtro como esa parte que está ahí. En el caso de los filtros, o para tomar como ejemplo el caso del filtro Butterworth los polos están constituidos o están colocados sobre el círculo de radio omega n, que es la frecuencia de los filtros, y todos tienen exactamente el mismo valor de radio. Entonces la respuesta en frecuencia, esta h de j omega, consiste en moverme sobre este eje j omega que está aquí, e ir calculando la distancia que tengo hacia cada uno de los polos, la distancia que tengo hacia cada uno de los ceros, y termina formando esta gráfica en el caso de Butterworth. En el caso de los filtros o en el caso de los sistemas discretos, la respuesta en frecuencia, como ya lo hemos dicho, no está sobre el eje j omega, o no se calcula así la respuesta en frecuencia, sino que se calcula sobre el mapa que se genera al ir moviéndome sobre el círculo que está definido como el círculo unitario, donde ahora tengo aquí la parte real y aquí tengo la parte imaginaria. Entonces la respuesta en frecuencia, perdón, vamos a poner acá un punto cualquiera de este círculo, que es este, tiene radio igual a 1 y tiene ángulo teta, ángulo omega, que lo defino así. Entonces este punto en notación polar está definido como E a la j omega, y tomando el símil de lo que es la respuesta en frecuencia, entonces la respuesta en frecuencia de un sistema discreto sería evaluar la función de transferencia de z en el término de z igual a E a la j omega. Y lo que voy a barrer ahorita es el valor de omega, la omega mayúscula, para saber cómo es la respuesta en frecuencia de mi sistema. Entonces ahora tengo el valor aquí de omega, y este valor de omega, como estoy parado sobre un círculo, el valor de omega es finalmente el ángulo de este punto respecto a la horizontal del plano, y por eso cada vez que yo me muevo voy a ir repitiendo los valores con una periodicidad de 2pi, porque está limitado justamente el valor de omega hasta 2pi, o mejor dicho, más que limitado el valor de omega, está limitado el espacio en el cual estoy moviéndome. A diferencia del dominio continuo, donde los valores van desde 0 hasta el infinito, en el caso del dominio discreto, los valores que van de 0 a 2pi se van a estar repitiendo con esa periodicidad de la que ya hemos hablado acá. Entonces, tengo el valor de h, y en este caso es la magnitud de h de E a la j omega, y por eso lo verán que se escribe así en los libros, con este término que estoy colocando por acá. Ya habíamos dicho que entonces, si tengo un sistema pasabajas como este, está aquí, lo paso a través de la transformación de S a Z, llámese por transformada de aproximación de derivadas, invarianza al impulso, o bilineal, sea cual fuere la transformación que estoy ocupando. Lo que voy a hacer es mover estos polos que están acá a alguna región dentro del círculo unitario para considerar lo que sea otra vez estable, y la idea es que se reproduzca en el dominio digital, o sea, en el dominio de omega mayúscula, frecuencias en el dominio digital, la forma de este sistema que está definido para el dominio analógico, contemplando nada más los valores de menos pi hasta pi ahorita. Sabemos que se repite, pero la idea es que se reproduzca esta imagen en este lugar o en este dominio que tenemos acá. Entonces, esta libreta que estoy poniendo es una libreta que nos ayuda a observar cómo se van calculando de manera a pata, como debe ser para aprender, no usando FREQZ, ninguna de esas, sino a pata, cómo se calcula el valor de la respuesta en frecuencia de un sistema, para poder entender qué es lo que pasa a partir de la distribución de polos y ceros que tengo acá.
Entonces, en este ejemplo que tengo acá en la primera línea, déjenme correr la primera parte para cargar los módulos de Python. Ahora sí, lo que estoy haciendo es generando 64 puntos, 64 puntos que van desde el menos 32 hasta el 31, ya sabemos que el último valor no se incluye, y voy a partir entonces los valores de delta o de pi en 16 puntos como los que tengo acá. Significa que el círculo, ese delta 0 que tengo ahí, es aquí un círculo, acá, y ese delta 0 es el paso de ángulo que voy a dar, este valor, delta 0, y estoy partiendo los valores de pi, o sea, todo el espacio que va desde aquí hasta acá, aquí tengo pi, aquí tengo 0, en 16 pedazos, y por lo tanto voy a tener 16 puntos colocados sobre esta mitad del círculo que tengo de este lado, y los otros 16 van a estar colocados por aquí abajo. Cuando estoy calculando estos valores, ahora voy a ponerlos acá, tengo el valor de n, que son los 32 valores que tengo acá. A cada uno de estos puntos les estoy asignando además un índice. El índice es el índice 0 para el primero, el índice 1, el índice 2, el índice 3, y así voy a terminar hasta el índice 31, y entonces tengo 32 valores de ángulos colocados hasta acá, y voy a mapearlos, o sea, voy a dibujarlos sobre el círculo unitario que tengo ahí abajo. Cada uno de estos omegas que están acá, podemos ver, es la multiplicación de cada uno de los valores de n por el delta omega que generé ahí arriba, igual que lo que haría con el tiempo. El tiempo, cuando lo muestreo, decido cuál es el valor del tiempo, el delta t, y lo multiplico por el número de coeficiente que le corresponde a cada una de esas posiciones. Solo que ahora lo estoy haciendo sobre el círculo para tener una partición del círculo unitario, que es donde voy a calcular el valor de la respuesta en frecuencia de mi sistema. Entonces, al correrlo, simplemente ya lo he corrido alguna vez, entonces ya lo tengo perfectamente colocado. Y ahora, para graficar el círculo, necesito extraer de cada uno de estos valores los componentes real e imaginario, que son los valores del coseno de ese valor de omega, la parte real, y el seno, en la parte que está acá, es el seno de ese valor de omega que está colocado ahí. Entonces, coseno de omega por seno de omega, y le pido que me coloque unos puntos y unas rayitas para poder unir los valores de los círculos. Correrlo, veo justamente lo que había escrito o lo que había dibujado en este pizarrón de cristal que tengo enfrente de mí. Entonces, tengo los valores de los 32 puntos colocados sobre el círculo, y ahora ya puedo evaluar o hacer una aproximación, porque no puedo, aunque tenga un rango limitado de valores de omega, en realidad tengo un infinito de puntos, porque el espacio del término de ángulos es un espacio infinito. Desde entre 0 y pi tengo un número infinito de valores, pero para poder tener una gráfica necesito mapear sobre algunos puntos, que son esos 16, que estoy generando ahorita. Voy a construir ahorita un sistema que tiene los siguientes coeficientes. El sistema, por la función de transferencia h de z, está definida como 1 menos 0.8z a la menos 1 sobre 1 más 0.5 z a la menos 1. Significa que entonces tengo un 0 y un polo. El 0 está ubicado en la posición real de 0.8, y el polo está ubicado en la posición real menos 0.5. Es decir, sobre el eje omega
pero sobre el eje real, tengo acá el valor del 0 y tengo de este lado el valor del poro en 0, menos 0.5 y 0.8. El círculo unitario entonces pasará por algo así. Es la definición de mi círculo y con eso puedo evaluar ahora el polinomio. Contemplando, aquí esa es una parte fundamental, contemplando que el polinomio que estoy evaluando es de potencias negativas, entonces si yo usara simplemente el valor o la función np.polival, que está definida acá, y le paso los valores de los coeficientes 1,0.8, en realidad polival lo que va a evaluar sería el término x menos 0.8. Este es el polinomio que evalúa por definición el término polival que está definido por acá. Recordando que en un polinomio se escribe como 1, menos 0.8 los coeficientes del polinomio, y entonces esos coeficientes tienen sentido, este sentido que estoy evaluando acá. Como son potencias negativas, lo que yo quiero es que de hecho este polinomio o este coeficiente que está acá sea el coeficiente que tiene la mayor potencia en términos absolutos del polinomio o de la potencia del polinomio. Por eso me conviene pasarlo en el orden inverso, es decir, pasarlo como menos 0.8,1. El polival lo que va a hacer es elevarlo a una potencia positiva y luego la evaluación que yo hago, que también como la hago, la convierto a una potencia negativa para evaluarlo. Entonces, en esta forma, el polinomio que estoy escribiendo sería el polinomio menos 0.8x más 1, que ya es algo o ya se parece más a lo que quiero evaluar. Si en lugar de pasar los términos de x como tal, paso los términos de x como x a la menos 1, entonces ya el polinomio está armado como yo quiero, que es este término que está efectuando. Recordando lo que tengo que hacer para el polinomio o para evaluar la función de transferencia h de z, la función de transferencia se evalúa en z igual a e a la j omega, donde esos valores de omega son los 32 valores que estoy calculando ahorita como los puntos que están ubicados por acá. Para hacerlos negativos, pues entonces si quiero evaluar este término e a la j omega evaluado en este polinomio, pues le pongo el valor de menos aquí. Y por eso es que mi función, ahora polival, dice que es la división de dos polinomios. El polinomio numerador, que tiene los valores del coeficiente b, volteados, evaluado en e a la menos j omega, para hacer la parte de la potencia negativa de mis polinomios. Y dividido entre los valores del polinomio y los valores del coeficiente, del vector a, al revés, evaluados en e a la j omega. Al calcularlo, entonces ya calculé para h de z, o esa variable que se llama hz, los 32 valores de la función estimados en cada uno de estos puntos, y por eso entonces mi función h de z, que la podemos ver acá, los números, son 32 valores y todos, cada uno de ellos complejos, porque lo que estoy metiendo acá es un término complejo, que es este término que está ubicado de este lado. La respuesta en frecuencia entonces será graficar el absoluto de esta cosa, y entonces tengo la magnitud de la respuesta en frecuencia de mi sistema. Ahora voy para este lado y justamente aquí voy a graficar esa respuesta en frecuencia de mi sistema. Grafico primero lo que había puesto arriba, que son los valores de los omegas con rayitas y puntitos para hacer lo que se vean así como un círculo. Luego grafico las ubicaciones de las partes importantes que estaban definidas acá. Dije que el 0 estaba en punto 8,0, que es justamente este punto. El polo está en menos 0.5,0, que es este punto que está acá. Y pongo aquí el axis igual para poder ver la forma de circular que tengo de mi gráfica que está por acá. En la siguiente gráfica, en la subplot 2, que es esta, entonces ahora grafico los valores de omega divididos entre pi, para no tener valores de 0 hasta 3.1416 o 6.14 no sé qué, y lo que tengo son fracciones de pi. Entonces este punto corresponde, voy a poner aquí una raya, ¿sí? Este punto corresponde a la evaluación en este punto del sistema
este punto en menos 2 equivale a este punto que está acá, y este punto que está por aquí equivaldrá entonces a el valor que está ubicado por acá. No, perdón, esa última no es cierta. Equivale a otra vez el mismo punto que es este, porque es periódica la función. En el punto de 1, que es este punto que es el máximo, y este que es el mínimo, corresponden a estas posiciones que están ubicadas acá y acá respectivamente. Y como este punto es el punto más cercano al polo, es por eso que la magnitud ahí es mucho más grande que en todos los demás valores que estoy colocando acá. Y como este valor que está acá, o sea, este puntito azul está más cercano al 0, es por eso que estos corresponden a los valores más bajos de la respuesta en frecuencia que puedo tener de mi sistema. ¿Vale? Para seguir jugando con esto, entonces ahí está. Esa es la respuesta en frecuencia de mi sistema. La respuesta en frecuencia evaluada en cada uno de los términos del omega que tengo ubicados por acá. Vamos a ver qué estoy haciendo por aquí. Bueno, aquí estoy otra vez evaluando los términos, pero ahora invirtiendo. Ahora estoy poniendo este término como el numerador, este término como el denominador, y entonces estoy cambiando o switchando los términos de polos y ceros que tengo ahí. Y lo grafico. Entonces ahora la parte, este es mi polo, este es mi cero, y entonces el cero, perdón, el polo es el punto que tiene la respuesta más amplia, que es este, y estoy tomando el 0, que es el punto que está alejado hasta el valor de menos 1, como el que tiene la respuesta más baja, que está ubicado por acá. Lo que estoy haciendo es lo que haría para convertir de un sistema pasa bajas, que es este, a un sistema pasa altas, al intercambiar los valores de polos y ceros de mi sistema, como es lo que tengo por definido como por acá. Ahora vamos a ver un ejemplo de implementación. O sea, voy a calcular un filtro Butterworth de cuarto orden, como dice ahí, con frecuencia de corte en 100 Hz, o sea, la frecuencia de corte es 200 pi, y esa frecuencia de corte es el valor de la amplitud o del círculo donde están ubicados mis polos en el dominio Z, pero en el dominio S. Recordar qué es lo que hace el... Bueno, de hecho, lo voy a dibujar acá nada más, pero en la libreta también está escrito. Entonces, el sistema Butterworth tiene aquí un radio que sería el valor de 200 pi, y como es un sistema de cuarto orden, entonces tengo un polo acá, un polo acá. Este polo está aquí a pi octavos respecto a este eje, y este para acá tiene una diferencia de pi cuartos. ¿Sí? Y el otro polo va a ser conjugado, este polo va a ser conjugado que tengo ahí, entonces ya está. Esas son las ubicaciones donde están mis polos, cada uno de esos polos, que lo puedo escribir también de esta manera, donde tengo todos los polos tienen una frecuencia, un radio 200 pi, y multiplican a los distintos valores que tengo de los ángulos que están ubicados ahí. 5 pi octavos corresponde justamente a este punto, ¿no? Donde tengo aquí 4 pi octavos, porque sería pi medios, más un pi octavos, son los 5 pi octavos, y después me voy cada pi cuartos evaluando sobre esos términos que están acá. Estoy proponiendo una frecuencia de un periodo de muestreo, déjenme ponerlo como está ahí, de 0.001, que correspondería a una frecuencia de muestreo de 1000 Hz, así sistema que está definido ahí, y voy a utilizar la aproximación por derivada para obtener los valores de los ceros que están, perdón, los polos que están ubicados por ahí. Nada más necesito los valores de los dos de S1 y S3, porque los S1 y S3, porque los otros dos van a ser complejos conjugados de esos términos que están ubicados ahí mismo.
Defino la función transformación de por derivada con esta función lambda. Evalúo los nuevos valores de los polos Z1 y Z3, pasando el valor de S1 al valor del periodo, y grafico las nuevas ubicaciones de los polos que están colocados ahí. Entonces, estas son las posiciones S1 a S3 de los dos polos que están ubicados hasta acá. Esas son las nuevas ubicaciones en el círculo unitario o en la transformación del valor Z. Aquí ahora voy a entonces a colocar la primera función de transferencia, que es el término A1, como tengo definido acá, recordando que son polos polos complejos. Entonces este par de sistemas y este par de sistemas se conjuntan para hacer un solo sistema complejo, y entonces en la función de transferencia tendría el término S cuadrada menos dos veces la parte real, que es el coseno del Z1 que tengo acá, Z1 por Z a la bueno, lo estoy escribiendo ya en la forma en el dominio de Z. Entonces esos polos que están ahí me generan 1 menos dos veces el coseno de omega, que es su ubicación de los ceros, por Z a la menos 1, más el valor de su amplitud, que sería el absoluto de Z1 al cuadrado. Aquí estoy poniendo un coeficiente 1 para tener esa primera función de transferencia que está ubicada ahí. Entonces la genero. Esos son las nuevas ubicaciones, perdón, esos son los valores de las ubicaciones de los polos en este dominio, y grafico esta primera parte que corresponde a nada más un par de polos como los que tengo acá. Recordando esta gráfica que está acá, solo tengo un par de polos, me falta el otro par de polos para terminar de hacer mi función, porque es una función de cuarto orden. Los otros dos polos están ubicados en estas posiciones. 7πj y menos 7πj son complejos conjugados. Hago exactamente lo mismo con los términos. Gráfico, y entonces ahora tengo los dos que tenía originalmente y los otros dos que están más para acá. Aquí déjenme quitar el in-space el límite, para poder ver dónde están ahora los polos y los otros. Y axis square, para que se vea redondito el círculo unitario. Ahí está. Estos eran originalmente sus ubicaciones y ahora están casi colocados acá. Recordarán que les había dicho que la transformación, como están en un mapeo casi circular, entonces se ven casi como una recta en el eje, en el plano Z. Ubico dónde están, hago mi siguiente función de transferencia, recordando que si son un sistema de cuarto orden, entonces tengo un sistema que es H1, va a convolucionar con otro sistema que es H2, y en total voy a tener entonces un sistema de segundo orden acá, otro de segundo orden acá, y entonces tengo un sistema de cuarto orden separado en pedacitos de segundo orden. Calculo esta, que es la respuesta en frecuencia nada más de H2, y me conviene quitar para ver cómo es la respuesta en frecuencia, que es este del sistema, y ahora grafico las dos respuestas en frecuencia combinadas. Están las dos respuestas en frecuencia, es un filtro pasabajas, como se tenía que hacer en el otro caso, con una frecuencia a partir de un sistema de cuarto orden como el que tenía en el sistema original. Entonces déjenme ahora graficar la respuesta en frecuencia del sistema original, que es esta, es un sistema Butterworth, plano en la parte del filtro de la banda de paso, y que tiene una caída constante, aunque no muy pronunciada por ser tipo Butterworth, y finalmente termina en esta región que está ubicada en cero. Esa respuesta es justo la que quiero replicar, ¿no? Entonces ahora grafico, obtengo los valores del primer coeficiente H0 para ajustar la magnitud de mi sistema y graficar la respuesta en frecuencia. Entonces, esta era para otra basura que tenía por ahí. Ahí está. La respuesta en frecuencia se medio parece un poco a esta frecuencia, a esta forma que tenía acá, pero como usé una frecuencia de corte que está
Apenas si sobrepasando los límites, es por eso que no se ve tan clara la forma Butterworth que tengo por acá. Regresando al límite que tenía hace rato, como había dejado la libreta por última vez, entonces era con 2 ceros, ya me fui, hice un barrido de la respuesta, mi respuesta a Butterworth, que era así. En lugar de quedarme justamente 10 veces que es algo de lo que preguntaba Leo, me fui muchísimo más, entonces estoy tomando más forma del espectro para poder representarla en el dominio discreto. Coulomb, vean que los polos que estaban antes por acá, ahora están casi tocando el círculo unitario. Están los polos y aquí tenía, si no mal recuerdo, para que tenía un X-Lim, no tengo un X-Lim. Tengo la respuesta en frecuencia, esta parte que está acá, aquí está, el X-Lim que quería. Entonces el X-Lim que estaba por acá, podemos ver que aunque se ven que todos están muy concentrados por aquí, claro, voy a quitar aquí el square para que me respete los límites. Todo ese mapeo que estaba haciendo acá lo estoy llevando a una región muy cercana a la frontera del círculo unitario, que es esta parte que está, esta línea negra que está ubicada. Entonces lo evalúo. Ahora esta región, que es la región muy cercana, muy pequeña, se debe parecer un poco más. Este comentario. 3 para que se pueda anotar, y acá este es el original, este es el escalar, este es el. De hecho era un poco más lo que necesitaba, .03, así creo que por eso. Entonces ahora sí, la respuesta en frecuencia del sistema pues parece más una respuesta Butterworth como la que tenía originalmente en mi sistema analógico que estaba definido por acá. Bueno, para recordar estos cambios de valores, eso es todo lo que necesitaba de esta libreta. ¿Dudas, Leo?